Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos. Pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy, la primera son de los libros del proverbio, de los proverbios del Antiguo Testamento, y vienen a ser, proverbios de sabiduría inspirada, en el sentido de una sabiduría puesta por Dios, donde se nos hace ver esa sabiduría divina, donde la honradez, el seguir los mandatos de Dios, el no dejarse llevar por los vicios, las ambiciones, todo eso da fruto. Es esos frutos de vida honrada y de vida, hoy diríamos evangélica, aunque aquí estamos mucho antes del Evangelio, pero hay una raíz del Antiguo Testamento que es perfectamente válida en el Nuevo. Como ya decían los antiguos, y lo dice el mismo Nuevo Testamento, de la Escritura, refiriéndose al Antiguo, se puede sacar, es buena para enseñar. ¿Y enseñar qué? Pues enseñar la virtud, enseñar el bien, enseñar el camino que Dios quiere. Es verdad que el Nuevo Testamento focaliza de una forma diferente. ¿Dónde focaliza? En Cristo, el Hijo de Dios. Él es el que es Dios mismo hecho hombre, el que su palabra es palabra de Dios de una forma especialísima. Y cuando hablamos de la presencia de Dios en la Escritura, está especialmente en Cristo, pero sin despreciar aquellas cosas buenas, que son muchas, también del Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento se mezclan muchas cosas, muchas tradiciones, el empezar de la fe, cosas que a veces se nota que son realmente antiguas y que falta parte de la revelación que se completa en Cristo. Mientras que en el Evangelio de hoy vemos esta escena más que famosa. Vienen a Jesús, su madre y sus hermanos. Bien. Y entonces aquí, en este Evangelio, hay siempre dos problemas que nos pone la gente. Uno que lo ponen los protestantes de una forma especial. Mira aquí cómo Jesús desprecia a María. ¿Por qué los católicos adoran a María cuando resulta que Jesús desprecia a su madre? Se ve aquí claramente. María es una mujer más, como así ha de ser tratada. Eso es lo que parece que digan algunos protestantes, no todos. Y dices, pues no. María aquí no es despreciada, sino que en el fondo del corazón, en el fondo del texto, se le hace la mayor de las alabanzas, y así es como la interpretan los padres de la Iglesia. Le avisan a Jesús: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciendo: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y aquí viene el piropo a la Virgen más grande, porque ¿quién es la que escuchó de verdad la palabra de Dios más que nadie y la cumplió? Recordemos aquellas palabras del inicio del Evangelio casi, la anunciación a la Virgen. Ella escucha las palabras del ángel, que son las palabras de Dios. Y hágase en mí según tu palabra. Acepta y cumple durante toda su vida esa voluntad de Dios y esas palabras de Dios. Por eso los padres dirán: María es doblemente madre de Dios. Lo es por elección de Dios, que le hace que sea su madre, la madre de Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Pero lo es también porque, cumpliendo la voluntad de Dios en todo, merece ser madre. Se hace madre acogiendo en todo al que es el Hijo, acogiendo al que es la palabra de Dios y siguiéndola en todo momento. Así que
Esto que parecería un desprecio es un elogio. María es realmente la madre, porque ha escuchado la palabra de Dios como nadie y la ha cumplido. Y después el segundo problema que ponen muchos, bueno, pero no habíamos quedado que Jesús es hijo único. ¿Cómo es que se nos habla de los hermanos de Jesús? Y en varios lugares se habla de los hermanos. Por ejemplo, entre los apóstoles se dice Santiago, el menor, no Santiago el mayor, el hermano de Jesús. Entonces Jesús tiene hermanos, entonces nos han engañado, y así lo dicen. Así que algunos dicen, entonces María tuvo muchos hijos. Y entonces aquí se intentan dar respuestas muchas, y una clásica era, no, que eran hijos de José, que José se había casado en segundas nupcias y eran hermanastros. Bueno, hoy eso nadie lo explica así, pero hubo una época en que algunos lo explicaban así. Hoy es mucho más sencillo que todo eso. Es la palabra hermano. Hermano en sí, en griego, quiere decir hermano de sangre. Pero es que aquí son gente semita y están usando la palabra hermano, pero que corresponde a hermano en arameo. Y en arameo hermano es la familia. Son los tíos, los primos, los sobrinos, todos son hermanos. Fijaros que de una forma extraña, Jesús mismo nos ha dicho ese cambio arameo, cuando dice que todos los cristianos somos hermanos. ¿Lo somos de sangre? No, para nada. Pero somos hermanos en la fe. Y no hace falta ser hermanos de sangre. Viene en el fondo de esa mentalidad semita. Los hermanos son la familia. Nosotros somos de la familia de Dios. Y la familia no son los hermanos de sangre. En el sentido oriental son toda la familia, primos, los hermanos también, claro, pero los primos, los sobrinos, los tíos, incluso primos segundos, toda esa gente alrededor de la familia son los hermanos. Por eso muchos textos traducen los parientes. Y está bien traducido, aunque en griego hermano es hermano, pero en la mentalidad semita está hablando de los parientes de Jesús. Y así es curioso ver cómo muchas veces se nos hablan con nombres los hermanos de Jesús, y en otros sitios aparecen quién es su madre, y su madre no es María, y su padre no es José. Quiere decir que son de la familia de Jesús. Y son personajes que tuvieron mucha importancia, esta familia de Jesús. Saldrá mucho en los Hechos de los Apóstoles. Se reunieron los apóstoles y en algunos lugares vinieron y estaban los hermanos de Jesús. Entre los apóstoles hay parientes de Jesús. Al menos uno seguro, que es Jaime. Otros dirán que hay el otro Judas, no el Iscariote, también, pero es más discutible. Podrían haber entre 2 y 3 apóstoles de estos parientes de Jesús. A nosotros nos importa poco si lo eran estos o no. Lo que sí que es importante es para decir, oye, que no nos engañan, que Jesús es el Hijo único del Padre y el Hijo único de María, que María es virgen y no tuvo más hijos. Él es el Hijo por excelencia, el primogénito y el unigénito. Y que Cristo lo es todo en todos, porque en Él hay esa cosa que es absolutamente única, el ser Dios que viene a nosotros y el único que nos muestra al Padre. Queremos conocer a Dios, lo hemos de conocer en Cristo. Él es el que nos revela todo lo que Dios quiere para la humanidad.